En el mundo de los ultra ricos, el poder no se grime. Se susurra en una docena de idiomas distintos. Para Desmond Creed, titán multimillonario forjado en los hornos implacables de la tecnología, cada palabra era una transacción, cada conversación un campo de batalla. Él creía tener un intérprete para cada lengua, una solución para cada problema. Pero una fría noche de martes, en un restaurante donde un solo plato costaba más que el alquiler de un mes, estaba perdiendo una guerra sin siquiera saber que la estaba librando. La persona que salvaría su imperio no era una consultora de alto nivel ni un experto en seguridad. Era la mujer que le servía el agua, una camarera llamada Anna Petrova. Y estaba a punto de traducir un mensaje que lo cambiaría todo. El restaurante se llamaba Aurelia, И un это nombre que конец, destilaba el господин tipo de oro Пентон. sin esfuerzo que Ваш ход poseían sus больше не clientes. работает. Era una catedral silenciosa de la gastronomía moderna, líneas limpias, madera oscura y focos estratégicos que hacían que las microverdes de cada plato parecieran joyas comestibles diminutas. Para el personal, era menos una catedral y más una jaula dorada. Anna Petrova conocía sus barrotes íntimamente. Sabía la presión exacta al verter un Chateau Margaux de $800, el ángulo perfecto para sostener el recogemigas de plata sin esparcir migas sobre un traje Tom Ford a medida. Y la sonrisa invisible que debía mantener cuando un cliente la despedía con un simple movimiento de muñeca. Durante 3 años esa había sido su vida, una vida de fantasmas. Era un fantasma que se deslizaba entre mesas, rellenaba vasos de agua, un fantasma cuya existencia solo se reconocía en momentos de necesidad o descontento. Esa noche el fantasma estaba cansado. Le dolían los pies dentro de sus discretas bailarinas negras. Un dolor sordo se había instalado detrás de sus ojos, compañero habitual de las noches dedicadas a leer densos textos académicos bajo la luz tenue de su pequeño apartamento. Un mundo muy lejos del suave resplandor de Aurelia. Su sección esa noche era la mesa 7, la más codiciada y temida del local. Estaba en un rincón semiprivado con vistas panorámicas al skyline centelleante de la ciudad. Estaba reservada para Desmond Creed. Anna ya lo había atendido antes. Era una criatura de energía intensa y concentrada. Más joven que la mayoría de sus pares multimillonarios, poseía una belleza afilada y depredadora que intimidaba más que atraía. Nunca miraba al personal. No los veía. Solo veía a las personas en su mesa, el acuerdo en juego, el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez global que parecía jugar constantemente. Hablaba en frases cortas y precisas, y sus ojos, del color de un mar tormentoso, no se perdían nada. Esa noche lo acompañaban 2 hombres mayores, con el aspecto suave y bien alimentado del dinero europeo consolidado. Anna reconoció el corte de sus trajes, sastrería italiana, caro sin esfuerzo. El aire alrededor de la mesa estaba cargado de tensión, en marcado contraste con la elegante placidez del restaurante. La mandíbula de Creed estaba tensa, un músculo palpitaba rítmicamente. Con ellos estaba un cuarto hombre, el traductor, Jeffrey. Era un tipo resbaladizo y nervioso, con ojos inquietos y un brillo de sudor en el labio superior a pesar del perfecto control climático del local. Anna había visto antes a hombres como él, demasiado ansiosos por complacer, aterrorizados del hombre que firmaba sus cheques. Cuando Anna se acercó a tomar el pedido de los entrantes, la conversación ya estaba en marcha. Era en un idioma que la hizo detenerse el más breve de los instantes, una chispa de sorpresa que reprimió al instante. Húngaro. Un idioma notoriamente complejo, una isla en el mar indoeuropeo. También era el idioma de su abuela, el idioma de las nanas y los cuentos populares de una infancia que parecía pertenecer a otra persona. No lo hablaba con fluidez desde hacía años, pero comprenderlo era como respirar. Estaba codificado en su ADN. El mayor de los 2 invitados, un hombre de cabello blanco como la nieve llamado señor Kovacs, habló primero. Su tono era firme, sus palabras cargadas de una frustración que intentaba contener. Haz tecnología Lennox, Desmond, de Avistonsaji Protokoyok, Olianok, Mintal Yukakal Tel y Escital en Nenek.
A Mernokeint komoli sebeset que tal altak. Ana vertía el agua con gas, sus movimientos fluidos y automáticos, mientras su mente corría a toda velocidad. Había dicho, la tecnología es impresionante, Desmond, pero los protocolos de seguridad son como un colador lleno de agujeros. Nuestros ingenieros han encontrado vulnerabilidades graves. Vio cómo Jeffrey, el traductor, se inclinaba hacia adelante. Se aclaró la garganta, su rostro una máscara de competencia forzada. El señor Kovacs expresa su gran admiración por su tecnología, empezó Jeffrey en un inglés suave y viscoso. Dice que los protocolos de seguridad son robustos. Cree que sus ingenieros pueden tener algunas sugerencias menores de mejora, pero están muy impresionados. Ana se quedó helada. La jarra pesada de agua quedó suspendida sobre un vaso. No era solo una mala traducción. Era una inversión completa. Un colador lleno de agujeros se había convertido en robustos. Vulnerabilidades graves se habían suavizado hasta sugerencias menores. No era incompetencia. Era sabotaje. Desmond Creed asintió, aunque el nudo de su mandíbula no se aflojó. Le estaban sirviendo una mentira. Una mentira tranquilizadora y peligrosa. El corazón de Ana empezó a martillar contra sus costillas. Esto no era asunto suyo. Su trabajo era ser invisible, verter agua, retirar platos. Interferir rompería la regla cardinal de su profesión. Significaría despido inmediato. Significaría perder lo único que mantenía un techo sobre su cabeza y pagaba las crecientes facturas médicas de su hermano menor. Retrocedió de la mesa con la mente en ebullición. Podía irse, olvidar lo que había oído. Era lo seguro, lo inteligente. Pero las palabras resonaban en su cabeza, el insulto a su lengua materna, el engaño descarado. Más que eso, vio la mirada en los ojos de Desmond Creed. Era un tiburón nadando en su propia pecera, sin saber que alguien estaba envenenando el agua. El segundo húngaro, el señor Nagy, se inclinó hacia adelante con voz grave. Tulpo Bagi, Peter. Mond meg neki ek genesen. A ese que taibakat nem habit hak kias alaira selt, a consortiumont quizá elle. A cocas atul Nagy. Jeffrey escuchó, asintió con aire sabio y se volvió hacia Desmond. El señor Nagy refuerza el punto del señor Kovacs. Está muy deseoso de avanzar y espera que estos pequeños detalles se resuelvan pronto para que la firma pueda seguir adelante. Reitera su entusiasmo por la asociación. La mentira fue tan audaz que le robó el aliento a Ana. No era solo suavizar el lenguaje. Era dirigir un acuerdo de 9 cifras directo hacia un iceberg mientras le aseguraban al capitán que las aguas estaban en calma. Desmond miró a los dos húngaros. Era un hombre brillante, maestro en leer a las personas, pero estaba ciego y sordo en esta conversación. Podía percibir su inquietud, la disonancia entre su lenguaje corporal y las palabras traducidas, pero no tenía forma de localizarla. Dependía de una herramienta rota. Ana se quedó junto a la estación de servicio, sus manos apretando el borde del mostrador de mármol. Su entrenamiento, sus instintos, toda su vida de observación silenciosa le gritaban que callara. Pero el recuerdo de su padre, un diplomático desacreditado cuya carrera fue arruinada por una sola traducción deliberadamente errónea, resurgió. Él había confiado en la persona equivocada y lo habían perdido todo. Vio el mismo patrón repitiéndose delante de ella. Tomó una profunda bocanada de aire, el aire acondicionado frío no hizo nada por calmar el fuego en su pecho. Tomó la bandeja plateada con el servicio de pan, sus nudillos blancos. Ya no era un fantasma. Iba a hacerse muy, muy visible. Se acercó a la mesa con pasos medidos y deliberados. Colocó la cesta de pan en el centro, sus ojos no estaban en la comida, sino en Desmond Creed. Los tres hombres guardaron silencio, su conversación fue interrumpida por la intrusión del personal de servicio. Desmond le lanzó una mirada breve y despectiva, esperando que se retirara. Ella no lo hizo. Señor Creed,
dijo Ana, su voz baja pero clara, con una autoridad que la sorprendió incluso a ella misma. Perdone mi presunción. Él alzó una ceja, su molestia era palpable. ¿Qué pasa? Jeffrey la miró con puro veneno, un claro, ¿cómo te atreves?, en sus ojos. Ana miró directamente a Desmond Creed. Señor, dijo, su mirada firme, su traductor no le está sirviendo bien. El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si hubiera detonado una pequeña bomba silenciosa en medio de Aurelia. Los señores Kovacs y Nagy la miraron con la boca entreabierta, confundidos y curiosos. Jeffrey palideció hasta adquirir un tono enfermizo. Desmond Creed entrecerró los ojos en dos rendijas peligrosas. Cuando habló, su voz fue letalmente suave. Explíquese. Ahora. Ana cambió al húngaro formal impecable, dirigiéndose a los dos invitados. Buraim, alnesest kereka mexakitasert. Ana Petrova Bagyok. Meher tete masagodalmaikata vistonsaji protocoyocal capsolapan. Las mandíbulas de los dos húngaros cayeron. La miraron como si acabara de brotarle alas. Luego se volvió hacia un atónito Desmond Creed, su inglés era nítido y preciso. El señor Kovacs no dijo que sus protocolos fueran robustos, señor. Dijo que eran un colador y que sus ingenieros habían encontrado vulnerabilidades graves. El señor Nagy no expresó entusiasmo. Declaró que si esos problemas no se solucionan antes de la firma, todo su consorcio abandonará el acuerdo porque el riesgo es demasiado alto. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Cada una era una piedra perfectamente lanzada que destrozaba la realidad falsa que Jeffrey había construido. Jeffrey se puso en pie de un salto, balbuceando. Esto es indignante. Es una camarera. ¿Quién es esta mujer? Está mintiendo. Desmond Creed ni siquiera lo miró. Levantó una sola mano para silenciarlo. Toda su atención, cada gramo de su formidable inteligencia, estaba ahora fija en Ana. Hizo un gesto hacia la silla vacía a su lado, la que estaba destinada a un asistente que no había llegado. Siéntese, ordenó, su voz un bajo retumbo que no admitía discusión. Luego miró a sus atónitos socios húngaros y le dijo dos palabras a Ana, mitad desafío, mitad orden. Traduzca esto. Sentarse en la mesa que acababa de servir era una violación profunda y chocante del orden natural de Aurelia. El terciopelo mullido de la silla se sentía extraño. El peso de la servilleta de lino en su regazo era desconocido. Desde ese punto de vista, los demás comensales ya no eran figuras abstractas. Eran individuos, y sus miradas curiosas se sentían como golpes físicos. Su gerente, un hombre perpetuamente estresado llamado Robert, rondaba cerca de la entrada de la cocina con el rostro convertido en una perfecta imagen de horror apoplético. Ana sabía con escalofriante certeza que ya estaba despedida. La única pregunta era qué pasaría después. Desmond Creed ignoró las ondas de discordia que su presencia provocaba. Ignoró la forma sudorosa y temblorosa de Jeffrey, que seguía de pie como un hombre que acababa de recibir un golpe de knockout. El mundo de Desmond se había reducido a las 3 personas en la mesa y a la mujer que acababa de destrozar sus negociaciones. Se volvió hacia el señor Kovacs, su mirada afilada. Le habló a Ana sin mirarla. Pídale que repita textualmente su principal preocupación de seguridad. Ana tomó aire, reuniendo las cadencias formales del idioma. Kovacsur, Kerem, Ismetel Gemek Pontosan AF Vistonsagia Galia TMR Crides Samara. Kovacs, aún mirando a Ana con respeto desconcertado, se aclaró la garganta y habló lenta y deliberadamente, asegurándose de que captara cada palabra. Explicó que su equipo había realizado una prueba de penetración en una versión beta del nuevo conjunto de transferencia de datos SIGIS de Creed. Habían encontrado una vulnerabilidad crítica en el intercambio de claves de cifrado, un fallo que potencialmente podía ser explotado mediante un ataque man-in-the-middle para descifrar paquetes de datos en tiempo real. Era un fallo catastrófico para un sistema que se comercializaba como impenetrable. Ana escuchó,
su mente no solo traducía palabras, sino que absorbía la especificidad técnica. Este también era un lenguaje que entendía. En su vida anterior, la vida antes de los delantales y los pies doloridos, había sido estudiante de posgrado en lingüística computacional. Había estudiado la intersección del lenguaje humano y el código máquina. Se volvió hacia Desmond. El señor Kovacs dice que su equipo realizó una prueba de penetración en la beta de Igis. Descubrieron una vulnerabilidad crítica en el intercambio de claves. Creen que es susceptible a un ataque man-in-the-middle que permitiría el descifrado en tiempo real del flujo de datos. El rostro de Desmond, ya sombrío, se tensó aún más. No cuestionó su traducción. La precisión técnica, la calma confianza con la que la entregó, era más convincente que 1000 garantías. Finalmente volvió su mirada hacia Jeffrey. «Ibas a dejarme firmar un acuerdo de 9 cifras para una plataforma de comunicaciones seguras que sabías que estaba comprometida». La voz de Desmond era peligrosamente baja. Jeffrey balbuceó. «No, yo, estaba intentando suavizar las cosas, mantener un ambiente positivo para la negociación». «Es una táctica». «¿Una táctica?», repitió Desmond, la palabra goteando desprecio. ¿Llamas táctica a la tergiversación fraudulenta? Chasqueó los dedos, no con fuerza, pero con una finalidad aterradora. 2 hombres de traje oscuro que habían estado sentados en una mesa cercana fingiendo ser comensales se levantaron al instante y se acercaron a Jeffrey. El equipo de seguridad de Desmond. Tan silenciosos y eficientes como Ana lo había sido al retirar platos. «Sacadlo de mi vista», ordenó Desmond. «Quitadle el teléfono, el portátil. Quiero saber con quién ha estado hablando. Quiero saber quién le paga más que yo». Jeffrey no se resistió mientras lo flanqueaban. Su rostro era una máscara de puro terror. Sabía que esto no era solo un despido. Era ser diseccionado. Su vida abierta en canal por un hombre con recursos para hacerlo con precisión quirúrgica. Cuando lo escoltaron fuera, un nuevo silencio pesado cayó sobre la mesa. Desmond apartó el incidente de su mente con la facilidad practicada de quien compartimenta crisis para vivir. Volvió toda su atención a Ana. «¿Quién es usted?», preguntó. No era charla. Era una demanda de datos. «Me llamo Ana Petrova». «Eso no es lo que pregunté». Una camarera de Aurelia no hablaba húngaro con fluidez ni tenía conocimientos prácticos de vulnerabilidades de cifrado. Las probabilidades eran astronómicas. Así que preguntó otra vez, «¿Quién es usted?». La franqueza de la pregunta, la pura fuerza de su voluntad, era como una presión física. La mentira fácil, solo lo aprendí, murió en sus labios. La vería a través de ella. «Era estudiante de posgrado», dijo Ana, su voz apenas un susurro. «En la Escuela de Servicio Exterior de Georgetown, especializada en lingüística forense y seguridad de la información». Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente. Georgetown. El nombre significaba algo. «Era», repitió. La mirada de Ana cayó sobre la mesa. El fantasma de su pasado ahora estaba sentado con ella, un invitado frío e indeseado. «Mis padres eran diplomáticos. Murieron en un accidente de coche hace 2 años. La financiación, las becas, todo estaba ligado a sus cargos. Tuve que abandonar el programa. Mi hermano tiene necesidades médicas». Se detuvo, negándose a elaborar más, negándose a ofrecer el dolor privado de su familia como objeto de lástima. Desmond guardó silencio un largo momento. No estaba procesando la tragedia. Estaba procesando las implicaciones. Una prodigio de Georgetown, entrenada exactamente en la intersección de disciplinas más críticas para su negocio global, le había estado sirviéndose habas. La pura e improbable suerte no se le escapó. Vio activos y pasivos, oportunidades y amenazas. En 10 minutos, Jeffrey se había convertido en un pasivo catastrófico y Ana Petrova se había presentado como un activo asombroso e increíble.
Tomó una decisión. Rápida, pragmática y totalmente desprovista de sentimentalismo. Su empleo en este restaurante ha terminado, dijo con tono plano. El estómago de Ana cayó en picado. Por supuesto, lo esperaba. Había montado una escena, había interrumpido su reunión de alto riesgo. Se preparó para la orden de marcharse. Empieza a trabajar para mí mañana por la mañana, continuó como si las dos frases fueran perfectamente secuenciales. A las 7 en Creed Tower, piso 85. Estará bajo contrato. Le pagaré 10 veces lo que gana aquí al mes como bono de firma. Hablaremos de un salario permanente cuando vea de qué es capaz. Ana se quedó sin habla. Su mente luchaba por seguir el ritmo. Despedida, contratada, 10 veces su salario. Era un latigazo vertiginoso y aterrador. Yo, no. Esto no es negociable, la cortó. Estoy en medio de una crisis. Mi traductor estaba intentando deliberadamente que firmara un acuerdo que habría expuesto la tecnología central de mi compañía a una brecha de seguridad masiva. Esto no era solo este acuerdo con los húngaros. Era un ataque. Necesito saber por qué y necesito saber quién está detrás. Su conjunto de habilidades no es algo bonito de tener ahora mismo. Es una necesidad crítica para la misión. Se volvió hacia sus invitados húngaros y le habló a Ana. Dígales que ofrezco mis más sinceras disculpas por la grosera incompetencia de mi antiguo traductor. Dígales que estoy agradecido de que hayan señalado estas vulnerabilidades. Infórmeles que todas las negociaciones quedan en pausa hasta que yo personalmente supervise una auditoría completa del protocolo IGIS y dígales que estaré en Budapest en 2 semanas para presentarles una propuesta nueva y verificablemente segura, y que la señorita Petrova me acompañará. Ana, con la mente aún tambaleándose, tradujo. Los húngaros, que habían presenciado todo el drama, miraron de Desmond a Ana y viceversa. El señor Kovacs sonrió con una sonrisa genuina y cálida. En húngaro le dijo a Ana. Kislani, parece que esta noche has salvado a un tiburón de ser comido por otro tiburón. Nada con cuidado en estas aguas. Ana simplemente asintió, un nudo de aprensión apretándose en su estómago. Desmond se levantó, señalando el final de la cena. Sacó una tarjeta de crédito negra e imposiblemente delgada de su cartera y la dejó caer sobre la mesa. Mi jefe de seguridad, Garrett, se pondrá en contacto con un DA y su contrato preliminar. Esté en mi oficina a las 7. No llegue tarde. Le dio una última mirada evaluadora. Petrova, dijo, el nombre sonando extraño y formal en su boca. Bienvenida a Creed Innovations. Con eso, él y sus invitados se fueron, dejando a Ana sola en la mesa, en el centro del ahora murmurante restaurante. Ya no era camarera. No sabía qué era. Había salido de la jaula dorada solo para descubrir que entraba en la guarida de león. Y como había advertido el señor Kovacs, las aguas eran profundas y estaban llenas de tiburones. Creed Tower no era un edificio. Era una declaración, una astilla de obsidiana y acero que rasgaba el cielo. Era un monumento arrogante al poder de su creador. El vestíbulo era una caverna de mármol blanco y arte minimalista donde el silencio tenía un peso físico. Hombres y mujeres de trajes afilados y miradas más afiladas se movían con un propósito rápido y casi silencioso. Todos llevaban la misma aura de intensidad concentrada, la marca del ecosistema Creed. Ana, vestida con la mejor blazer que poseía, un hallazgo de tienda de segunda mano que había reparado meticulosamente, se sentía completamente fuera de lugar. La tela sencilla y elegante se sentía como arpillera en este templo de la riqueza. A las 6:55 en punto se presentó en el mostrador de seguridad. El guardia, un hombre construido como un refrigerador, ni siquiera tuvo que buscar su nombre. Señorita Petrova, piso 85. El señor Creed la espera. Le entregó una tarjeta de acceso temporal. Bienvenida a Creed Innovations.
Las palabras eran idénticas a las de Desmond, pero sin el peso de mando sonaban huecas, casi irónicas. El viaje en ascensor fue un ascenso silencioso que le revolvió el estómago. Las puertas se abrieron directamente al área de recepción del piso 85. No había escritorio, ni recepcionista sonriente, solo un vasto espacio abierto con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista divina de la ciudad que aún despertaba abajo. Un hombre la esperaba. Alto, cabello corto, ojos cansados y vigilantes de quien pasa la vida anticipando amenazas. Ana Petrova, dijo con voz grave. Soy Garrett, jefe de seguridad. No ofreció estrechar la mano. Solo le tendió una tablet. DAI contrato preliminar de empleo. Léalo. Fírmelo. Ana tomó la tablet. El acuerdo de no divulgación era un documento aterrador, 20 páginas de jerga legal que básicamente la ataba al secreto absoluto por el resto de su vida bajo pena de ruina financiera y persecución legal. El contrato era más simple. Estipulaba un periodo probatorio de 3 meses. Un salario que le hizo llorar los ojos y un bono de firma que en una sola transacción liquidaría las deudas médicas pendientes de su hermano y aseguraría su cuidado por el próximo año. El alivio fue tan profundo que casi la mareó. Por esto firmaría cualquier cosa. Por su hermano Leo caminaría a la guarida del león y le usaría el hilo dental. Firmó. Garrett recuperó la tablet. Por aquí. La condujo no a un cubículo ni a una oficina, sino a una pequeña sala de conferencias de paredes de cristal junto a una enorme oficina en esquina, el Santa Santorum de Desmond Creed. La sala contenía una mesa larga, una docena de sillas y un sistema de comunicación de última generación. Sobre la mesa había 3 objetos, un portátil cifrado nuevo, un teléfono desechable y una gruesa carpeta. El señor Creed está en una llamada con Tokio, dijo Garrett. ¿Quiere que empiece con esto? Golpeó la carpeta. Es todo lo que tenemos sobre Jeffrey Collins, el traductor. Volcados de teléfono, archivos de correo, registros financieros. Es un desastre. El señor Creed quiere saber para quién trabajaba. ¿Cree que usted podría ver algo que nosotros pasamos por alto? ¿Yo? Preguntó Ana, confundida. Soy lingüista, no analista de inteligencia. Garrett le lanzó una mirada a medio camino entre la lástima y el desprecio. En Creed Innovations, si está en el piso 85, es lo que el señor Creed necesite que sea. Tiene un presentimiento sobre usted. Le aconsejo que no lo decepcione. La amenaza implícita era clara. Su trabajo era analizar la comunicación, el cómo, no solo el qué. Buscar patrones, códigos, cualquier cosa fuera de lo ordinario. Los técnicos estaban depurando los datos crudos en busca de huellas digitales. Ella debía buscar las huellas humanas. La dejó sola en la caja de cristal. Ana abrió la carpeta. Era efectivamente un desastre, impresiones de correos, transcripciones de mensajes de texto, estados de cuenta bancarios. Durante la primera hora fue un borrón de información sin sentido. Jeffrey Collins era un hombre que vivía por encima de sus medios, con gusto por relojes caros y afición a sitios web de apuestas. Había una serie de transferencias inexplicables desde una cuenta offshore en las Caimán. Era la parte obvia, la que el equipo de Garrett ya habría marcado. El quien seguía faltando. Ana apartó los registros financieros. Empezó por los correos y mensajes de texto. Sus ojos no buscaban palabras clave como acuerdo o fallo de seguridad. Buscaba otra cosa. Buscaba la estructura del lenguaje. Sus profesores en Georgetown le habían enseñado sobre estilometría, el análisis estadístico del estilo lingüístico, la idea de que cada persona tiene una huella lingüística única. Estaba en su elección de puntuación, la longitud de sus frases, el uso de determinados modismos o palabras de relleno. Una persona podía intentar ocultar su identidad, pero sus tics lingüísticos a menudo la delataban. Empezó a categorizar las comunicaciones de Jeffrey.
Sus correos personales eran descuidados, llenos de jerga y emojis. Sus correos profesionales eran rígidos, excesivamente formales. Sus mensajes de texto eran una mezcla. Pero entonces notó una tercera categoría, una serie de mensajes cifrados enviados a través de una aplicación de mensajería segura. El equipo de Garrett había logrado descifrarlos, pero el contenido era exasperantemente insulso. Parecían conversaciones sobre subastas de arte. El monet es prometedor, pero la procedencia es débil. Recomiendo esperar. La escultura de Degas está confirmada para la exposición de Zúrich. Oportunidad de adquisición privilegiada. Era claramente un código. Monet, Degas, eran sustitutos de empresas, acuerdos, ubicaciones. Pero sin la clave era inútil. Ana sintió la conocida frustración. Era un callejón sin salida. Justo cuando iba a dejarlos de lado, notó algo. No estaba en lo que se decía, sino en lo que no se decía. En todas las demás comunicaciones de Jeffrey, correos, textos, incluso cartas comerciales formales, usaba contracciones, don't, can't, it's. Era una parte natural e innata de su voz escrita. Pero en estos mensajes de subasta de arte no había ni una sola contracción. Ninguna. Do not, cannot, it is. El estilo era rígido, formal, casi mecánico. No era la voz de Jeffrey. Él era un conducto, un repetidor. Estaba pegando texto que le daban, texto escrito por alguien que redactaba con una precisión extrema, muy formal y distintivamente sin contracciones. Su corazón empezó a latir más rápido. Esta era la huella humana. La persona para la que trabajaba Jeffrey no era un criminal casual. Era meticuloso, deliberado. Construía sus frases con el mismo cuidado que un ingeniero monta un circuito. La puerta de la sala se abrió y entró Desmond Creed. Se había quitado la chaqueta, las mangas subidas hasta los antebrazos y sostenía una taza de café. Parecía no haber dormido. Informe, dijo, saltándose cualquier saludo. Creo que su topo no es Jeffrey, dijo Ana, su voz firme. Creo que Jeffrey era solo un mensajero. Le explicó su razonamiento, señalando la drástica diferencia de estilo lingüístico, la completa ausencia de contracciones en los mensajes codificados. Jeffrey es descuidado. Su estilo natural está lleno de errores gramaticales y jerga. Estos mensajes los escribió alguien con un mando del inglés extremadamente disciplinado y formal. A él le pasaban las líneas. Desmond escuchó intensamente, sus ojos tormentosos fijos en ella. Caminó hasta la mesa y miró él mismo los mensajes. Lo vio al instante. El controlador, musitó. No buscamos cómplices de Jeffrey. Buscamos a su titiritero. La miró y, por primera vez, Ana vio un destello de algo más allá de la evaluación profesional. Era respeto. Garrett y su equipo de exagentes han estado mirando estos datos durante 12 horas y solo encontraron un problema de juego. Usted lleva aquí 3 horas y encontró al fantasma en la máquina. Señaló una frase en uno de los mensajes, una oportunidad de adquisición privilegiada. Esta frase, me resulta familiar. Cerró los ojos, su mente una vasta base de datos buscando, conectando. Solo hay una persona en mi círculo íntimo que habla así, que escribe así. Abrió los ojos y la mirada en ellos era aterradora. Era una mirada de traición naciente y enfermiza. Consíganme todas las comunicaciones internas de los miembros de la Junta de los últimos 6 meses, ladró al intercomunicador de su escritorio. Enfoquen en Walter Pendleton. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Walter Pendleton. Conocía el nombre. Era miembro de la junta directiva de la empresa. Una leyenda en el mundo del capital riesgo. El primer gran inversor de Desmond Creed. No era solo un colega. Era el mentor de Desmond, su figura paterna. Garrett apareció en la puerta momentos después con otra tablet, expresión sombría.
Evidentemente había oído el nombre. Desmond la tomó y con furiosos y enfadados deslizamientos empezó a revisar años de correspondencia. Ana lo observó, su propio descubrimiento ahora se sentía como una maldición. No había destapado solo un acto de espionaje corporativo. Podía haber expuesto una traición personal profunda que golpeaba el corazón mismo de Creed Innovations. Desmond dejó de deslizar. Sostuvo la tablet para que Ana viera. Era un correo de Walter Pendleton de 2 años atrás felicitando a Desmond por la adquisición de una empresa tecnológica más pequeña. La última frase decía, esta es una oportunidad de adquisición privilegiada, muchacho. Lo has hecho bien. El mismo tono formal, la misma ausencia de contracciones, la misma frase única. La huella lingüística coincidía. Desmond bajó la tablet, su rostro pálido. La furia había desaparecido, reemplazada por un vacío frío y hueco. El tiburón había sido salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno venía de dentro de sus propias filas, de la única persona en la que le habían enseñado a confiar completamente. Y la silenciosa camarera, el fantasma de Aurelia, había sido quien le mostró la verdad. El descubrimiento colgaba en el aire de la sala de cristal, pesado y tóxico. La energía bulliciosa del piso 85 se sentía a mundos de distancia. Dentro de su caja transparente, una dinastía se resquebrajaba. Desmond Creed permaneció inmóvil lo que pareció una eternidad, mirando por la ventana la ciudad que se extendía abajo. No veía la vista. Estaba reevaluando 2 décadas de su vida, revisando cada recuerdo, cada consejo de Walter Pendleton bajo la nueva y fea lente de la traición. Ana permaneció en silencio. Este era un momento de profundo duelo, y sabía que los lugares comunes eran inútiles. Ella había entregado los datos, y los datos habían detonado una bomba en el centro de su mundo. Su papel ahora era observar, estar lista para la siguiente orden. Finalmente habló, su voz ronca. ¿Por qué? No iba dirigido a ella. Era una pregunta al universo. Walter tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Ayudó a construir esta empresa. ¿Por qué intentaría quemarla? Tal vez no intentaba quemarla, dijo Ana suavemente. Desmond se volvió de la ventana, sus ojos clavándose en los de ella. Explique. El plan no era que los húngaros encontraran el fallo de seguridad, razonó Ana, pensando en voz alta, uniendo los fragmentos. El plan era que usted no lo descubriera, que firmara el acuerdo. El trabajo de Jeffrey era asegurarse de que lo firmara. La plataforma Aegis se lanzaría con una puerta trasera catastrófica incorporada. No sería solo un fracaso, sería una humillación pública. Desacreditaría su liderazgo. La mente analítica de Desmond tomó el control, suprimiendo el shock emocional. ¿Y si mi liderazgo queda desacreditado, la Junta se vería obligada a actuar? Voto de no confianza. Conmigo fuera, las acciones se desplomarían temporalmente. Una entidad externa podría iniciar una adquisición hostil por centavos. O una interna, terminó Ana. Alguien que conozca el verdadero valor de la empresa. Alguien que pueda reunir al resto de la Junta. Alguien como Walter Pendleton. Era un clásico golpe palaciego orquestado con paciencia devastadora. Walter no intentaba destruir Creed Innovations. Intentaba robarla. Él cree que soy imprudente, dijo Desmond, las piezas encajando con rapidez enfermiza. Odia mis inversiones en computación cuántica. Lo llamó fantasía financiera. Quería que me mantuviera en los datos seguros, el núcleo rentable y aburrido del negocio. Cree que estoy volando demasiado cerca del sol. El mentor, creyendo que su protegido había perdido el rumbo, había decidido cortarle las alas. El intercomunicador zumbó. Era Garrett. Señor, tenemos un problema. Collins está contratando abogados. Su letrado reclama despido improcedente y coacción. Se niega a cooperar. No importa, dijo Desmond, su voz ahora helada.
Ya no necesito al mensajero. Tengo al remitente. Miró a Ana. El viaje a Budapest sigue en pie, pero el objetivo ha cambiado. Ya no vamos allí a salvar el acuerdo de Illis. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Ana, su corazón empezando a latir de nuevo con fuerza. Vamos a tender una trampa, dijo Desmond, un brillo peligroso volviendo a sus ojos. Y usted, señorita Petrova, va a hacer el cebo. La semana siguiente fue un torbellino. Ana fue arrancada de la tranquila soledad del análisis lingüístico y arrojada al corazón de una operación encubierta. Recibió un curso intensivo de Garrett sobre técnicas de contravisión. Un estilista personal apareció de la nada y la vistió con un nuevo guardarropa, reemplazando su blazer raído por trajes a medida y blusas de seda. Era una transformación surrealista. Por fuera la estaban moldeando a la imagen de una asesora corporativa de alto nivel. Por dentro estaba aterrada. El plan era simple en concepto, pero terroríficamente complejo en ejecución. Desmond filtraría a la Junta la información de que el viaje a Budapest era un último esfuerzo desesperado por salvar el acuerdo de Illis. Dejaría saber, a través de filtraciones cuidadosamente orquestadas, que su nueva asesora indispensable, Ana Petrova, había encontrado una supuesta solución al fallo de seguridad y la presentaría. El verdadero propósito del viaje era forzar la mano de Walter. Creería que Desmond estaba a punto de arreglar el mismísimo fallo que necesitaba que permaneciera roto, y tendría que actuar. Tendría que comunicarse con su propia gente en Budapest, el equipo que probablemente había contratado para descubrir la vulnerabilidad después de firmar el acuerdo. El trabajo de Ana era doble. Primero, interpretar convincentemente el papel de lingüista brillante y experta técnica. Pasó horas con los ingenieros principales de Illis que, bajo estrictos NDAs, la informaron sobre los protocolos de cifrado cuántico reales y altamente clasificados que Desmond estaba desarrollando. El mismísimo proyecto que Walter odiaba. Su cabeza nadaba con conceptos como distribución cuántica de claves y fotones entrelazados. Su segundo y más crítico trabajo era escuchar. Walter Pendleton no podría resistirse a monitorear las negociaciones. El equipo alquiló un piso entero de un hotel de lujo en Budapest. El equipo técnico de Garrett, disfrazado de soporte informático, barrió cada habitación en busca de micrófonos y montó sus propios puestos de escucha. A Ana la equiparon con tecnología de audio de última generación, incluido un micrófono oculto en un sencillo pendiente de perla. Llegó el día de la reunión. El consorcio húngaro liderado por los señores Kovács y Nagy fue trasladado en avión. Habían sido informados discretamente por Desmond y aceptaron interpretar sus papeles en la farsa. Ahora eran aliados, intrigados por el drama corporativo e impresionados por la acción decisiva de Desmond. La reunión tuvo lugar en una gran sala de conferencias con paneles de madera. Walter Pendleton se unió a través de un enlace de video seguro desde Nueva York, su rostro proyectado en una pantalla grande. Parecía exactamente como debía, el estadista mayor preocupado observando las negociaciones críticas, su expresión una cuidadosa máscara de apoyo. Desmond, muchacho, empezó, su voz destilando un encanto paternalista. Confío en que usted y la señorita Petrova tengan un camino convincente hacia adelante. Todos estamos detrás de ti. Ana sintió un escalofrío al sonido de su voz. La voz que había escrito esos correos condenatorios. Desmond fue magistral. Interpretó al CEO castigado y decidido a la perfección. Luego se dio la palabra a Ana. Este era su momento, la culminación de toda su vida, los idiomas que había aprendido de rodillas de su abuela, las complejas teorías de sus estudios abandonados. Las observaciones silenciosas de su tiempo como fantasma en un restaurante. Se puso de pie, sus piernas se sentían sorprendentemente firmes. Miró directamente a la pantalla, a los ojos de Walter Pendleton. Empezó su presentación no en inglés, sino en húngaro. Expuso el problema inicial fabricado en su idioma, honrándolos, generando confianza.
Los señores Kovacs y Nagy asintieron, interpretando sus papeles a la perfección. Luego cambió al inglés para beneficio de Walter. Empezó a explicar la solución, tejiendo los detalles altamente técnicos y completamente reales del proyecto de cifrado cuántico. Usó la terminología precisa que le habían enseñado los ingenieros. Vio un destello de confusión, luego alarma, en el rostro de Walter en la pantalla. Esto no era el simple parche de software que esperaba. Era algo nuevo, algo poderoso, algo que haría que la plataforma Aegis fuera genuinamente impenetrable y un éxito financiero masivo. Su plan de desacreditar a Desmond se evaporaba ante sus ojos. Desmond, observando a Walter como un halcón, le dio a Ana una sutil señal preestablecida. Era el momento. Ana hizo una pausa en su presentación. Pero la verdadera vulnerabilidad nunca estuvo en el código, dijo, su voz clara y fuerte, dejando que la afirmación colgara en el aire. Miró directamente a la cámara, a Walter. La vulnerabilidad estaba en la confianza depositada en quienes se suponía que debían proteger la empresa. Luego cambió a un tercer idioma, ruso. Fue una apuesta. La investigación profunda de Garrett había descubierto que Walter había pasado 5 años en Moscú durante la Guerra Fría como agregado cultural, a menudo una tapadera para trabajo de inteligencia. Era una parte de su vida de la que nunca hablaba. En la pantalla, el rostro de Walter Pendleton se volvió rígido. Fue un cambio sutil, casi imperceptible. Pero para Ana, que había pasado años leyendo microexpresiones, fue una confesión. Luego llegó el jaque mate. Ana miró su propio portátil, donde Garrett le estaba enviando datos en tiempo real. Señor Pendleton, dijo, su voz ahora fría como el hielo. Un servidor seguro ubicado en Zúrich, al que usted accedió hace menos de 5 minutos para monitorear esta reunión, acaba de intentar enviar un mensaje cifrado a un conocido asociado de Jeffrey Collins. El mensaje, una vez descifrado, contiene solo 2 palabras. Dejó que el silencio se alargara, luego asestó el golpe final. Dice, abortar misión. El color abandonó el rostro de Walter Pendleton. La máscara del mentor benevolente se hizo añicos, revelando al frío y calculador traidor debajo. No habló. Simplemente miró, expuesto y derrotado. A miles de kilómetros de distancia, en Nueva York, sabía que el juego había terminado. Desmond Creed habló, su voz tranquila pero cargada con el peso de una sentencia de muerte. La línea está desconectada, Walter. Mi equipo de seguridad te está esperando fuera de tu oficina. Lo tenemos todo. El feed de video de Nueva York se cortó, dejando la pantalla negra. La trampa había saltado. El golpe había fracasado. Y Ana Petrova, la camarera, estaba en el centro de todo, habiendo orquestado la caída de uno de los hombres más poderosos del mundo financiero con nada más que el poder de sus palabras. El silencio que llenó la sala de conferencias de Budapest después de que la pantalla de Walter se volviera negra era diferente a los tensos silencios anteriores. Era la quietud limpia después de una tormenta, dejando un extraño paisaje de destrozo. El señor Kovacs fue el primero en hablar. Miró a Ana, luego a Desmond, y levantó su vaso de agua en un brindis. Señor Creed, dijo en su inglés con fuerte acento. Hoy ha hecho algo más que vender un producto. Ha demostrado su característica más importante, la integridad. Luego se volvió hacia Ana, sus ojos llenos de genuina admiración. Señorita Petrova, mi abuela solía decir que una mente afilada es un arma que nunca necesita afilarse. La suya es una espada. La reunión concluyó no con un contrato firmado, sino con un firme apretón de manos y la promesa de Desmond de entregar la verdadera plataforma Aegis con seguridad cuántica en el plazo de 1 año. Los húngaros ya no eran solo clientes potenciales. Eran aliados, unidos por la experiencia compartida de desenmascarar a un traidor. El vuelo de regreso a Nueva York en el jet privado de Desmond fue un asunto silencioso.
La lujosa cabina con sus asientos de cuero crema y caoba pulida se sentía como una burbuja surrealista flotando alto sobre el mundo. Desmond miró por la ventana durante horas, las luces de la ciudad abajo rayando como estrellas caídas. Ana le dio su espacio, sintiendo que la adrenalina de la casa se había desvanecido, dejando el dolor sordo de la traición. El hombre que había sido un segundo padre para él había intentado arruinarlo. Ninguna victoria podía borrar completamente esa herida. Cuando finalmente habló, su voz estaba apagada. Confesó todo, dijo, mirando un mensaje en su teléfono de Garrett. Estaba apalancado, una serie de desastrosas inversiones privadas en biotecnología. Estaba al borde de la bancarrota. Veía mi proyecto cuántico no solo como imprudente, sino como un drenaje de recursos que podría haber apuntalado el precio de las acciones a corto plazo, dándole una salida. Así que conspiró con un competidor. Iban a dejar que Creed Innovation se estrellara, comprar los pedazos y poner a Walter como el nuevo CEO de la empresa rescatada. Miró a Ana, su armadura habitual de mando y arrogancia despojada. Por primera vez vio un destello de cruda vulnerabilidad en sus ojos tormentosos. Construí toda esta empresa sobre el principio de ver patrones que otros pasan por alto en código, en mercados, en personas. Y nunca vi esto. Estaba ciego. No estaba ciego, dijo Ana suavemente. Era leal. A veces parece lo mismo. Su mirada se detuvo en ella. Gracias, Ana, dijo, y las simples palabras llevaban más peso que el bono de firma y el salario juntos. Era un reconocimiento de ella no como un activo, una herramienta o una empleada, sino como persona. Al aterrizar, la vida cambió para Ana de maneras que nunca había imaginado. El bono de firma ya había sido transferido a su cuenta. Lo primero que hizo no fue comprarse un abrigo nuevo ni mudarse de su pequeño apartamento. Llamó al centro de cuidados de su hermano y pagó todas las facturas pendientes. Contrató a un especialista de primer nivel, un médico cuyo nombre antes solo se había atrevido a leer en revistas. Su hermano Leo tenía 17 años. Una enfermedad neurológica degenerativa lo había confinado a una silla de ruedas desde los 14, y su corta vida había sido una sucesión de hospitales y tratamientos dolorosos. Cuando Ana lo visitó ese fin de semana, el cambio era palpable. Por primera vez en años, los círculos oscuros de preocupación financiera habían desaparecido de debajo de sus ojos. Le dijo a Leo que un proyecto de consultoría había ido muy bien. ¿Les dijiste todo en latín? Bromeó él, su voz débil pero su mente tan afilada como siempre. Leo era la única persona en el mundo que conocía la profundidad de sus habilidades, que la había visto devorar textos antiguos y practicar conjugaciones de verbos extranjeros solo por diversión. Algo por el estilo, dijo ella, sonriendo con una sonrisa real y sin cargas. No le contó sobre los multimillonarios y la traición, los jets privados y los micrófonos ocultos. Solo le dijo que ya no tenía que preocuparse por las facturas. La mirada de alivio en su rostro valía más que cualquier cosa en la cuenta bancaria de Desmond Creed. El lunes siguiente, Ana entró en Creed Tower no como consultora temporal, sino como conquistadora. La noticia de la espectacular caída de Walter Pendleton había corrido como pólvora por el mundo financiero, aunque la historia oficial era un retiro silencioso por razones de salud. Pero en el piso 85, todos sabían la verdad. Sabían que la mujer silenciosa que había aparecido de la nada había sido el catalizador. La forma en que la miraban había cambiado. La sospecha había desaparecido, reemplazada por una mezcla de asombro y temor. Desmond la llamó a su oficina. El vasto espacio que una vez había parecido tan intimidante ahora solo se sentía como una habitación. El asiento de Walter en la junta está vacante, dijo, yendo directo al grano. Y todo mi enfoque de inteligencia estratégica ha demostrado ser defectuoso. He estado confiando en vigilancia digital y análisis de datos por fuerza bruta. He estado ignorando el elemento humano, el elemento lingüístico. Caminó hasta su escritorio y tomó una carpeta. No era un contrato.
Era una propuesta. Estoy creando una nueva división, dijo. El Departamento de Lingüística Estratégica y Análisis Transcultural. Será una unidad de inteligencia diferente a cualquier otra, enfocada en analizar el lado humano de la comunicación. Los matices, el subtexto, los indicios. Veteará a todos los socios internacionales importantes, analizará las comunicaciones internas en busca de amenazas y proporcionará una nueva capa de seguridad para toda la empresa. Reportará directamente a mí. Deslizó la carpeta sobre el escritorio hacia ella. Quiero que la construya. Quiero que la dirija. Ana abrió la carpeta. Dentro había una oferta que hacía que la anterior pareciera dinero de bolsillo. Era un puesto de nivel directivo con presupuesto, autoridad de contratación y el mandato de crear algo completamente nuevo desde cero. Pero no fue el dinero ni el título lo que captó su atención. Fue la oportunidad. Todo lo que había estudiado, todo lo que le apasionaba, todo lo que había estado encerrado y considerado inútil en el mundo real ahora se le presentaba como la piedra angular de una nueva empresa. Pensó en su antigua vida, las silenciosas estanterías de la biblioteca universitaria, el sueño de una tranquila carrera académica. Podía tomar el dinero que tenía ahora y volver. Podía terminar su doctorado. Podía vivir la vida que una vez pensó que era su único camino. Luego pensó en la emoción de la persecución en Budapest, la satisfacción de desenmascarar a un traidor con una sola frase perfectamente elegida. La sensación de que sus habilidades no solo eran reconocidas, sino críticas. El mundo no era una biblioteca silenciosa. Era un lugar ruidoso, caótico y peligroso. Y había descubierto que estaba equipada de forma única para navegarlo. Cerró la carpeta y miró a Desmond Creed. El equilibrio de poder entre ellos había cambiado fundamentalmente. Ya no era la camarera a la que había ordenado sentarse. Él ya no era el multimillonario que la había contratado por desesperación. Eran dos personas que habían sobrevivido a una batalla juntos y él ahora le estaba pidiendo que fuera su general en la próxima guerra. Tengo condiciones, dijo, su voz firme. Un destello de sorpresa, luego diversión, cruzó su rostro. Escucho. El departamento tendrá supervisión ética. No participaremos en vigilancia ilegal. Nuestro trabajo será defensivo y analítico, no ofensivo, declaró. Y quiero establecer un fondo de becas administrado por la empresa para estudiantes de humanidades y ciencias sociales que tengan que abandonar sus estudios por dificultades financieras. Lo llamaremos la beca Petrova. Estaba cobrando su nuevo poder no para sí misma, sino para subir la escalera a otros como ella. Desmond Creed la miró un largo momento, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Fue la primera sonrisa genuina y sin guarda que Ana le había visto. Considere lo hecho, directora Petrova, dijo. Ana sonrió de vuelta. Había tomado su decisión. No regresaba al pasado. Estaba entrando en el futuro, un futuro que construiría ella misma, palabra por palabra. El fantasma de Aurelia había encontrado su voz, y ahora el mundo iba a escuchar. Y así, la historia de Ana Petrova no era solo la de una camarera que sorprendió a un multimillonario. Era sobre el increíble y a menudo oculto poder que yace dentro de cada uno de nosotros. Es un recordatorio de que las habilidades que cultivamos en silencio, las pasiones que perseguimos por sí mismas, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas en los momentos más inesperados. Ana no solo tradujo palabras. Tradujo su propio potencial en una nueva realidad, demostrando que el valor no lo define el título de tu trabajo, sino tu integridad, tu intelecto y tu coraje. Su viaje desde servir mesas hasta moldear estrategia global nos muestra que los activos más valiosos que tenemos son los que nadie puede ver. ¿Qué habilidades ocultas posees tú? ¿Qué conocimiento silencioso podría cambiar el mundo a tu alrededor? Si esta historia resonó contigo, por favor dale like al video y compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propio poder oculto. Y no olvides suscribirte al canal para más historias reales que inspiran y sorprenden.
Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por escuchar.